Segunda de Timoteo 1:7. Alabado tu nombre para siempre. Segunda de Timoteo 1:7. Aleluya. Gloria a Dios. Maravilloso el nombre de Jesucristo. Vamos a leer ahí el versículo 7. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Aleluya. Pueden tomar asiento, amados. Alabado sea Dios para siempre. Aleluya. Vamos a hablar bajo el tema Gracias te damos. el espíritu que Dios nos ha dado. Amén. Aleluya. Nosotros sabemos que el Señor nos ha dado muchísimas cosas. Alabado Dios. Y entre las grandes dádivas de nuestro Dios, Él nos ha dado al Espíritu Santo, que es el que nos ayuda para que nosotros podamos vivir una vida que sea agradable delante del Señor. Ahora el Espíritu Santo nos dinamiza, nos da ese poder, esa fuerza, para que nosotros marquemos la diferencia. Hay situaciones y hay circunstancias que vienen a nuestra vida donde parece que nos debilitamos. Por eso la palabra que aparece aquí como cobardía es la palabra deilía. Y esa palabra cobardía significa retroceso, significa apocamiento. Amén. Significa también carecer de valor o ánimo para hacerle frente a las circunstancias y a los retos de la vida. Usted sabe que el camino del cristiano es cuesta arriba. Si fuera cuesta abajo, hermano, no tendríamos dificultades. Pero como vamos cuesta arriba, pues hay momentos difíciles. Y hay momentos que uno le provoca, hermano, como dejarse caer. Pero ese no es el espíritu que Dios nos ha dado. Aquí nos dice claramente que el espíritu que Dios nos ha dado, y aquí lo menciona, a su nombre sea la gloria, y nos dice que el espíritu que Dios nos ha dado es un espíritu de poder. Poder, la palabra poder en la escritura tiene varias aplicaciones. Cuando hablamos de poder, hay 4 palabras que aparecen en el idioma griego. Una es la palabra iskuros. Esta palabra se refiere a fuerza física. Por ejemplo, usted ve el caso de Sansón. Sansón no era profeta, Sansón no hacía milagros, pero Sansón tenía una fuerza que nadie podía hacerle frente. No era la fuerza de Sansón, era la fuerza del espíritu de poder que obraba a través de Sansón. Usted mira en Jueces capítulo 16. Gloria a Dios. Libro de los Jueces, en el capítulo 16, hablando del espíritu de poder. Dios nos ha dado un espíritu de poder. Jueces capítulo 16. Maravilloso el nombre del Señor. Y usted ve el caso de Sansón. Sansón, repito, no era profeta, Sansón no hacía milagros, pero nos dice la palabra que Dios le había dado a él una fuerza, hermano, tremenda. Gloria al nombre del Señor, amén. Vamos a mirar mejor aquí en el capítulo 15, versículo 13, dice la palabra que ellos le dijeron, solamente te prenderemos y te entregaremos en sus manos, mas no te mataremos. Le ataron con 2 cuerdas nuevas y le hicieron venir de la peña. Y cuando vino hasta Leí, los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero el Espíritu de Dios vino sobre él. El hebreo dice, se vistió de Sansón. O sea, en ese momento, aleluya, aquellos filisteos no se iban a enfrentar a Sansón, se iban a enfrentar al Espíritu de poder que obraba en la vida de Sansón. ¿Cuánto podemos darle gloria a Dios? El Espíritu de poder se manifiesta, aleluya, de una manera física. Hay una fuerza física en Sansón. Sansón puede arrancar puertas, Sansón puede romper las quijadas de los leones, pero no es la fuerza de Sansón, sino por el Espíritu de Dios que venía sobre él. A su nombre sea la gloria. Eso es la fuerza. Dios manifiesta su espíritu de poder a través de la fuerza física, mostrando que no hay nadie mayor en fuerza que nuestro Dios. Pero también está el espíritu de poder cuando se manifiesta en forma de autoridad. Autoridad es, la palabra griega es exousia, y es la capacidad
para ir más allá de uno mismo. La capacidad para uno obrar bajo la autoridad delegada. Cuando estamos bajo el espíritu de poder, cuando nos miramos a nosotros, podemos decir como dijo Gedeón: ¿quién soy yo? Yo soy el menor de la tribu. Pero cuando el Señor lo miró y le transmitió el espíritu de poder, Gedeón se sentía capacitado para ir y vencer a los madianitas. Cuando no tenemos el espíritu de poder, podemos mirar en Jueces capítulo 6. Aquí nos vemos en los primeros 6 versículos, que ya lo hemos comentado varias veces, que el pueblo sembraba, los madianitas le robaban la siembra, los saqueaban. Nos dice la palabra que Dios, el ángel de Jehová, en este caso el Señor Jesucristo, verso 12, se le apareció a Gedeón y le dijo: el Señor está contigo, varón esforzado y valiente. Gedeón le dijo: si Dios está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Entonces el Señor dice que le miró en el versículo 14 y le dijo: ve, con esta tu fuerza salvarás a Israel. Cuando uno está bajo el espíritu de poder, uno entiende que no se va a mover bajo la fuerza de uno. Uno entiende que va a enfrentarse a los madianitas, no con la fuerza de uno, sino con la fuerza de aquel que lo ha enviado. Cuando uno está, hermano, debilitado por el problema, por las circunstancias, uno está bajo el árbol de la derrota. El ángel tuvo que ir bajo el árbol, y muchas veces el ángel tiene que ir a sacarnos a nosotros debajo del árbol, como hizo con Elías. ¿Cuánto podemos darle a Dios la gloria? Tenemos trigo, pero estamos bajo el árbol. Pero de repente el ángel lo mira, aleluya, y le dice: aleluya, ve, con esta tu fuerza. No era con la fuerza de él, sino con la fuerza que proviene del espíritu de poder. ¿Cuánto podemos darle a Dios la gloria? Y qué lindo, porque aquella mirada transformó a Gedeón. Aquella mirada le cambió a Gedeón la mente, le cambió a Gedeón la visión de las cosas. Cuando el espíritu de poder viene sobre nosotros, nosotros creemos que con la ayuda del Señor podemos recuperar, podemos vencer, podemos ser más que vencedores. ¿Cuántos podemos bendecir al Señor? Creemos que vamos a cosechar. Creemos que aquel enemigo que nos está robando lo que Dios nos ha dado va a ser derrotado. Por eso aquel hombre que estaba bajo el árbol, cuando el Señor le ministró, salió cambiado, hermano. Pues cuando Dios le ministra a uno, uno sale transformado, cambiado. ¿Cuántos podemos bendecir al Señor? Cuando Dios nos mira a través de la palabra, cuando Dios nos mira a través del mensaje, cuando Dios nos da experiencia, uno sale cambiado. Por eso cuando uno ora, cuando uno dice: el Señor se me ha aparecido, no viene con la misma mentalidad de derrota. Uno sale, uno puede estar bajo el árbol hasta que el Señor no le ha hablado, hasta que el Señor no le ha mirado. Por eso el diablo quiere vernos debajo del árbol, nos quiere ver derrotados, nos quiere ver lamentándonos. Pero qué bueno es el Señor, que Él nos sabe ministrar cuando estamos debajo del árbol. ¿Cuánto podemos adorar a Dios, hermano? ¿Cuánto bendecimos al Señor? Por eso cuando Gedeón tocó el cuerno, dice que empezaron a venir la gente de otras tribus, derribó el altar de Baal, aleluya. El Señor lo empezó a respaldar solamente con 300 hombres, porque no era el espíritu de los 32,000, sino el espíritu de poder, autoridad y llegada. ¿Cuánto podemos darle gloria a Dios? Autoridad para enfrentarnos al enemigo, al que nos saquea, al que nos roba. Pero el espíritu de poder, también hay otra palabra. Una es la palabra que hemos dicho, iskuros, que significa fuerza. Esousia, estar fuera de uno mismo, estar bajo la autoridad delegada de Dios. Usted ve, por ejemplo, en Mateo 10, cuando el Señor envía a los 12 y les dice que les da poder y les da autoridad. Pero en Lucas capítulo 10, miren lo que dice, que el Señor envió a los 70. Lucas capítulo 10. Gloria al que vive para siempre. Amén, aleluya. Lucas, el capítulo 10. Ahí nos dice la palabra. Aquí ya no está hablando de los 12, está hablando de 70 discípulos. Según la ley judía, se creía que 70 era el número de las naciones gentiles. Por tanto, este capítulo está hablando de la misión universal, del enfoque universal que Cristo daba al evangelio, que no era solamente para los judíos, que era para toda la humanidad, para todas las naciones. Y usted ve que los envió, les dio unas instrucciones antes de enviarlos, los capacitó, los formó, los adiestró, pero luego los envió.
Y del versículo 12, 17, dice, volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, Lucas 10, 17, aún los demonios se nos sujetan. Esto era algo nuevo para ellos, hermanos. Porque en la economía, en la costumbre judía, nadie iba echando fuera demonios, si no era un exorcista profesional. Pero ellos ahora dijeron, no tenemos carnet de exorcista, pero tenemos la autoridad de aquel que nos ha enviado. ¿Cuánto podemos darle gloria a Dios, hermano? Y llegaban, se encontraban con endemoniados y ellos solamente decían en el nombre de Jesús, y se quedaban admirados, hermano, de que los demonios se sujetaran, y volvieron con gozo. Y el Señor le dijo, es verdad, porque yo veía a Satanás caer del cielo. ¿Qué es lo que está diciendo? Que esos demonios que ellos estaban enfrentando aquí abajo eran potestades, eran gobernantes que tenían dominio. Por eso la palabra dice que nuestra lucha es contra gobernadores, contra fortalezas. Pero para esos gobernadores Dios nos ha dado el poder, la autoridad. Y dice que Él los veía caer, los veía estar derribados, aleluya, y caían del cielo, perdían su autoridad, perdían su dominio. Y luego agrega, os doy potestad, exousia, os doy autoridad delegada. O sea, esa autoridad no la podemos tener fuera de Jesucristo. Depende de Jesucristo. ¿Cuánto podemos darle a Dios la gloria? Os doy potestad de hollar serpientes. Verso 19, he aquí, os doy potestad, exousia, autoridad delegada. Por eso cuando nosotros vamos a orar, no decimos en el nombre de tal denominación o en mi nombre, no, en el nombre de Jesús. ¿Cuánto le damos a Dios la gloria? Os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. ¿Cuántos creemos esa palabra? Y nada os dañará. Autoridad como la que Dios le dio a Sansón, autoridad delegada. Pero hay otra clase de autoridad que Dios da, y es, aparece en la palabra en griego como la palabra kratos, y es autoridad de dominio. Aquí no es para uno golpear a nadie. Aquí es autoridad para uno caminar por encima de las aguas. ¿Cuánto podemos darle a Dios la gloria? Porque hay gente que tiene autoridad para echar fuera demonios, pero cuando llega la hora de caminar sobre las aguas, usted lo ve acobardado. Pero este poder no solo es para orar en otras lenguas, es para caminar sobre las aguas, para caminar por encima en la prueba, en la adversidad. A veces hay momentos difíciles que uno no está profetizando, uno no está predicando, pero uno tiene que caminar por encima de ese problema, de esa dificultad. ¿Qué dice Mateo capítulo 14? Esto es kratos, esto es dominio, autoridad de dominio. ¿Cuánto podemos darle a Dios la gloria? Autoridad para caminar, autoridad para avanzar, autoridad, aleluya, para ir por encima de las circunstancias. Todos conocemos esa experiencia que Pedro tuvo en alta mar. Una experiencia en alta mar, en aguas profundas. Y en el verso 28 dice que Pedro le dijo, si eres tú. Usted sabe que muchos decían, es un fantasma, verso 26. Y empezaron a dar voces de miedo. Cuando uno no tiene esa autoridad, uno está en la barca, uno está en la iglesia, uno está en Cristo, pero uno lo que está hablando es palabras de miedo, palabras negativas. Pero cuando uno tiene esa autoridad, ese poder, por eso Pablo le dice a Timoteo, no nos ha dado Dios. Ese poder solamente viene a través del Señor. ¿Cuánto le damos a Dios la gloria? Eso viene directamente del Señor. Y si usted y yo lo creemos, lo tenemos, lo recibimos. Y entonces Pedro le dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y el Señor le dijo, ve. ¿Qué es lo que el Señor le está diciendo a Pedro? Pedro, te he dado dominio. Pedro, te estoy dando autoridad. Ven por encima de esas aguas. Pedro, yo no voy a quitar las aguas, pero te he dado el dominio. ¿Cuánto le damos a Dios la gloria? Pedro, no voy a quitar ningún viento, ninguna ola. Te he dado dominio para que camines por encima de los vientos, para que camines por encima de las olas. ¿Cuánto lo creemos en esta hora? Aleluya. Y Pedro iba caminando, hermano, como tú y yo vamos caminando en esta hora. Pero había un secreto, y era que Pedro estaba mirando a aquel que le había dado el dominio, la autoridad, a Jesús de Nazaret. ¿Cuánto podemos darle a Dios la gloria, hermano? ¿Cuánto bendecimos al Señor?
autoridad para dominar, autoridad para tener dominio sobre las cosas, pero hay otro poder, hermano, y es el poder para hablar, poder para declarar, poder para confesar, poder para, aleluya, proclamar, poder para hacer milagros, aleluya, y ese poder es lo que la palabra llama dunamis, aleluya, el poder para hacer milagros, el poder también para hablar. ¿Cuánto le damos a Dios la gloria? El poder para orar, eso está en Hechos 4:31, dice la palabra que los habían encarcelado, que los habían azotado, pero como había poder, se reunieron a orar, porque no hay poder sin oración. ¿Cuánto le damos a Dios la gloria? Y dice cuando en el lugar donde ellos estaban reunidos, la tierra tembló, porque hermano, no hay poder. Cuando oramos, algo sucede. Ay, el diablo tiembla cuando la iglesia ora. El infierno tiembla cuando la iglesia ora. Aunque son dos, aunque son tres, los demonios retroceden, porque el diablo dice, si esa gente ora, se va el desánimo. Si esa gente ora, se va la derrota. Si esa gente ora, se va la anemia. Si esa gente ora, se va la cobardía. Si ellos oran, se va la duda. Si ellos oran, se va el sueño. Si ellos oran, se va la esterilidad. ¿Cuántos pueden alabar a Dios en esta hora? ¿Cuánto le bendecimos, hermano? Por eso, ¿qué es lo que el diablo quiere? Que la iglesia no ore, que la iglesia esté 24 horas quejándose de los latigazos del infierno. Pero cuando la iglesia ora, puede que usted no vea la tierra ahí temblar, pero el diablo tiembla, porque el diablo sabe que hay poder a través de la oración. Aleluya. Poder para declarar, para confesar. ¿Qué sucedió en la vida de Esteban, hermano? Aleluya. Esteban era un diácono. Esteban no era un gran apóstol. Era un hombre sencillo. A Dios sea la gloria. Y en Hechos, capítulo 7, sobre todo en el capítulo 6, se nos habla de Esteban en el verso 8. Hechos 6:8 dice, y Esteban lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Y levantándose algunos de la sinagoga, llamada los libertos, esta sinagoga eran personas que habían estado esclavizados por los romanos y luego habían obtenido la libertad. Sabe que en aquellos tiempos eran tiempos de esclavitud. Entonces se levantaron, y se levantaron los de Cirene, y los de Alejandría, y los de Cilicia, y los de Asia. Pero mira, cuando uno está lleno de poder, se pueden levantar los de Alejandría, los que sea, pero uno tiene el espíritu de poder. Oh, ¿cuánto lo creemos en esta hora? Y todo el que se levante va cayendo derrotado, va cayendo avergonzado. ¿Cuánto lo creemos en esta hora? Porque Esteban declaraba, Esteban no dejaba de hablar la palabra. Y en esta hora, aquí estamos los Esteban de Dios, que estamos declarando la palabra. Porque cerca de ti está la palabra, en tu boca, para que tú la declares. ¿Cuánto lo creemos? Aleluya. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Diga el débil, fuerte soy. ¿Cuánto le damos a Dios la gloria? Eso es lo que Esteban declaraba. Y cuando tú estás declarando la palabra, el diablo está levantando cosas. El diablo está moviéndose. Porque el diablo no ataca a los que no declaran la palabra. El diablo ataca a los llenos de gracia. El diablo ataca a los que están llenos de la gloria de Dios. Pero todo ataque del diablo cae a tierra. Todo ataque del diablo es avergonzado. Dice la palabra que no lo podían resistir. Cuando le damos a Dios la gloria. Y cuando vieron el rostro de Esteban, brillaba. Porque el rostro de los hombres de poder brilla. Cuando le damos a Dios la gloria. De tal manera, hermano, que lo llevaron ante el concilio. Y cuando esa gente lo miraron, había algo que tenía Esteban que ellos no tenían. Luego lo apedreaba. Pero hermano, cuando uno está lleno de poder, las piedras del infierno no prevalecerán. Ahora digo, las piedras del Hades no prevalecerán. Aleluya. No solamente las puertas, las piedras. Porque cuando lo apedreaban, Esteban decía, veo a Jesús. Y veo al Hijo de Dios que está sentado. Veo al Padre, veo el trono. Porque el que está lleno de poder, no hay piedra, no hay diablo, no hay nada que lo detenga. A su nombre sea la gloria. El cobarde a la primera piedra retrocede. El cobarde a la primera piedra sale corriendo. Pero el que tiene el espíritu de poder declara la palabra, ora, aleluya, prevalece. Cuánto podemos bendecir al Señor y conquista. Oh, a su nombre sea la gloria, hermano. Dios nos ha dado a los creyentes
espíritu de poder. Amén. Gloria a Dios. Pero también nos ha dado espíritu de dominio propio. Amén. Gloria a Dios. Como yo le decía a un hermano en esta semana, Santo Dios. que él me llamó, y yo le decía, hermano, si tú y yo ahora no conociéramos la verdadera Navidad, Amén. estaríamos Aleluya. embriagados, Santo es endemoniados, enceguecidos Amén. Gloria. por ese poder. Aleluya. Porque ese poder que obra en los hijos de desobediencia Amén. solamente se puede vencer con este poder, Amén. con el poder de la verdad. Hermano, nosotros somos privilegiados. Aunque usted vea un grupito aquí como de 4 gatitos, somos privilegiados. ¿Cuántos lo creemos, hermano? Gloria a Dios. Y el diablo está preocupado por nosotros. Porque donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está el Señor en medio de ellos. Entonces, cuando uno entiende lo que el Señor le ha dado, ¿por qué usted cree que nosotros con la ayuda de Dios seremos fieles hasta la muerte a la esposa que Dios nos dio, a nuestro hogar, sin que nadie nos vigile? Ya el poder de Dios nos vigila. ¿Cuánto le damos a Dios la gloria? Nosotros, hermanos, por el poder de Dios. Y yo le hablaba a ese hermano, mira, nosotros cuando no teníamos este poder, estábamos entenebrecidos. Usted ve la gente, hermano, dice que celebrando el nacimiento del Señor. Y hermano, usted ve, aleluya, lo celebran con fornicación, con droga, con vicio. Aleluya, porque el diablo los tiene engañados, manipulados, entenebrecidos, hermano. Gloria a Dios. ¿Cuánto le damos a Dios la gloria? ¿Cuánto podemos bendecir al Señor, hermano? Pero cuando uno tiene el espíritu de poder de verdad, no cae en ese engaño. Porque hay una cosa que el Señor nos ha dado, que es dominio propio, hermano. Dominio propio es la capacidad para mantener la mente a salvo. Porque las grandes batallas se libran en la mente. Uno es lo que uno tiene en la mente. Por eso el diablo anda bombardeando la mente. Pero la mente del cristiano está recubierta con el espíritu de poder. Y nos ha dado dominio propio. Y el Señor me traía el caso de Daniel. Cuando Daniel llega a Babilonia, Daniel viene de Jerusalén. En Jerusalén no había lo que había en Babilonia. Babilonia tenía 100 puertas, 25 puertas por cada lado, de bronce. Era algo deslumbrante, era una belleza terrible. Pero ese muchacho tenía el espíritu de poder, hermano. Y eso no lo tiene la mayoría, porque solamente lo tenía él y 3 más. El resto se desviaron, el resto se contaminaron, el resto se corrompieron. Pero Daniel dice que le rogó a aquel hombre: no me voy a contaminar. Pues cuando uno tiene el espíritu de Dios, aunque haya 4, aleluya, aunque haya 3, uno está mirando la multitud, sino que uno dice: Señor, tú nos has dado el dominio propio. ¿Dominio propio para qué? Usted me dirá. Número 1, Daniel 1, dice que Melzar les traía un plato cada día. Aleluya, porque esta batalla es cada día, hermano. Es una batalla. Uno reprende por allá una bandeja y le sale otra por acá y otra por acá. Pero en el nombre de Jesús las echamos fuera. Ve. ¿Cuánto le damos a Dios la gloria? ¿Cuánto lo creemos en esta hora? El espíritu de poder. Esto no es para uno quedarse reseco, hermano. Esto no es para un evangelio muerto. Esto es con el espíritu que Dios nos ha dado. Dominio propio, autodisciplina, autocontrol. Vamos a ver qué es lo que tenemos que dominar. Gloria a Dios. Aleluya. Y esto no lo dominamos como esos monjes estoicos que se retiran por allá a las cuevas. No tenemos que irnos a ninguna cueva. Aquí, caminando en medio de las aguas, nosotros somos vencedores. Aquí en medio de Babilonia somos vencedores. Hay poder en ese nombre, hermano. Porque en el libro de Daniel, el capítulo 1, aquí usted ve el dominio propio. Alabado sea Dios para siempre. Mire, hermano, en el versículo 8, usted ve que aquí dice la palabra, en el verso 5, Amén. que el rey les había señalado una comida, una ración de lo que él comía, de lo que él bebía, porque el diablo quiere que la gente coma y se alimente. El rey de Babilonia, que es Satanás, el Señor lo reprende, quiere que la gente se alimente de lo que él se alimenta, de vanidades, de cosas huecas, del vino que representan los placeres de este mundo. Aleluya. Amén. Amén. Pero entonces Daniel, a través de ese espíritu que Dios le había dado,
propuso en su corazón. Esto es el dominio propio. Amén. El dominio propio empieza trabajando a la persona desde el interior, Alabado Dios. desde dentro. Amén. ¿Cuántos podemos adorar a Dios? Aleluya. Y entonces él dice que él se propuso no contaminarse. Entonces Dios le dio gracia. Amén. Entonces le dijo al jefe de los eunucos, aleluya, que no se le obligase, pero dice la palabra Amén. que él le dijo que hiciera la prueba, verso 12, Gloria a Dios. y que comparara luego los rostros. Y dice la palabra, y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto Amén. que el de los otros muchachos que no comían de la porción de la comida del rey. Y Mersal se llevaba la porción de la comida de ellos. O sea, a él le traían algo, Amén. pero él no participaba de eso. Aleluya. Se lo llevaba. Su rostro reflejaba que había dominio propio en él. ¿Dominio propio para qué? Para decirle a todo lo que el diablo prepare en su bandeja Aleluya. que no. Amén. Amén, hermanos. Amén. Gloria. Pero también se necesita dominio propio. ¿Para qué? Amén. En Daniel capítulo 3, usted ve una gran imagen que el rey hace. Uno necesita dominio propio porque estamos invadidos de imágenes que el diablo quiere meternos por los ojos para apartarnos de Dios. Aleluya. Dominio propio en los ojos. Amén. Dominio propio en el oído. Porque dice que el rey convocó a toda la orquesta del infierno para consagrar la imagen. Y hermano, uno tiene que tener cuidado porque nosotros hemos sido educados con una música que viene de lo alto. Cuando le damos a Dios la gloria. Pero el diablo quiere meter esos ritmitos babilónicos. El Señor los reprenda en esta hora. Esos ritmitos que llevan a la idolatría, que no conducen a la persona hacia Dios. Usted, dígame hoy en día, disco de oro, disco de platina, de platino, disco de lo que sea, ¿hacia dónde conduce eso a la gente? Amén. Adorar al ídolo, Alabado. Aleluya. adorar la imagen. ¿Hacia dónde te conduce este humilde coro que hemos cantado y no somos profesionales? Adorar al Dios verdadero. Nosotros no adoramos los dioses de Babilonia. Vengan de San Francisco, ven. No, nosotros adoramos al Dios verdadero. ¿Cuánto le adoramos, hermano? Dominio propio sobre esa música. El Señor reprenda las tinieblas, hermano. Ya eso, el que está en Cristo, nueva creación es. Los ritmitos viejos pasaron. Todos son esos nuevos. ¿Cuánto le adoramos, Dios? ¿Cuánto bendecimos? Y a veces nos pone un ritmito del pasado y como que no lo cantamos, pero como que de repente yo toque, el Señor te reprenda. Oh, a su nombre sea la gloria. Esto es una batalla diaria, hermano. Esto es una guerra y va trayendo su ritmo, y va trayendo su bandeja, y va trayendo sus recuerdos. Y cuando venga una imagen de Babilonia, dile, mira, Señor te reprenda, yo tengo la imagen del Cristo de la gloria. ¿Cuántos podemos alabar a Dios? Dominio propio, porque en Daniel 6 hubo un decreto que el rey decía, aquí nadie puede orar en 30 días a otro rey que no sea yo. Pero dominio propio, ¿para qué? Para adorar al Dios verdadero, para abrir las ventanas. Cuando hay dominio propio, él llegó a la casa y abrió la ventana, porque cuando uno tiene dominio propio, uno sabe que tiene que mantenerse en comunión con Dios, en oración. ¿Cuánto podemos alabar? Mire, usted ve personas que salen del trabajo y llegan de donde sea, vienen de una guerra, porque que muchos decretos el diablo tiene, es una guerra, una batalla descarnada, de inmoralidad, de suciedad. Pero qué lindo, cuando termina el trabajo, termina la hora, y nadie tiene que estar detrás de mí, porque a Daniel lo vigilaba, pero él no abrió la ventana porque lo vigilaba. Nadie nos tiene que vigilar. ¿Cuántos pueden alabar a Dios? ¿Cuántos pueden darle gloria a Dios que le abrió las ventanas? Yo tengo que abrir mis ventanas. Usted tiene que abrir su ventana. Nadie va a abrir las ventanas que usted no abra. Ay, ¿cuántos podemos? Usted tiene que buscar de Dios, aleluya, para que no se muera. Aleluya. Dominio, espíritu de poder. Amén. Dominio propio. Sí, Señor. Gloria a Dios. Usted lo agarra cualquier cosa y usted no se deja llevar Amén. de cualquier demonio. Amén. A José lo agarraron, Amén. pero él tenía dominio propio. Señor, aleluya. A su nombre sea la gloria. Pero también dice que Dios nos ha dado espíritu de amor. Amén. Aleluya. Y la palabra griega es ágape. Señor. Ahora le voy a decir qué significa. Amén.
Juan capítulo 21. Bendice alma mía, Señor. Juan capítulo 21. Amén. Poderoso. Te Aleluya. adoramos, Cristo. Jesús se apareció Amén. más o menos 10 veces después de haber resucitado, y ya hace un tiempo expliqué que los estaba entrenando. Amén. Después de la resurrección, la relación que ellos tuvieron con Cristo no era como la que tenían antes de la resurrección. Amén. Se aparecía, se desaparecía. ¿Por qué? Porque los estaba entrenando para vivir por fe y Amén. no por vista. Aleluya. Hasta que después de 40 días se desapareció. Amén. Era entrenándolo. 10 apariciones aparecen. Amén. Y una de ellas aparece relatada aquí. Jesús les había dicho a ellos en Lucas que Él iría delante de ellos y que le verían ¿dónde? En Galilea. Amén. Probablemente algunos piensan que ellos se habían adelantado y estaban en ese territorio esperándolo. Aleluya. Y de repente Pedro toma la decisión de ir a pescar. Amén. Pedro ya, cuando tomó esta decisión, ya Pedro le había fallado al Señor, le había negado, pero el Señor lo había restaurado, lo había mirado. Pero entonces Pedro y ellos toman la decisión de ir a pescar, pero no pescaron nada. Amén. Aleluya. Y como no pescaron nada, dice que ya en la madrugada el Señor se le apareció y les dijo, hijitos, esta palabra la usaba mucho Juan. Usted ve que en el Evangelio de Juan, nunca Juan se menciona a sí mismo. Amén. Siempre dice los hijos de Zebedeo. Juan ni siquiera menciona su nombre. Amén. Aleluya. Y él usaba mucho esas palabras. Cuando usted lee las cartas de Juan, usted ve que él usa mucho esa palabra paidiai, hijitos. Amén. Y Jesús les dijo, hijitos, que significa mis muchachitos, ¿tenéis algo de comer? Le dijeron, no. Y él les dice, echad la red a la derecha. Ellos la echaron y la red estaba tan llena que no la podían sacar. Amén. Aleluya. Entonces, aquel discípulo, verso 7, a quien el Señor amaba, o sea, Juan era un hombre que tenía mucho discernimiento, Amén. captaba rápido las cosas. Usted ve que hay discípulos Aleluya. que en la barca tienen ese espíritu que tenía Juan, que captan las cosas, se dan cuenta, y rápidamente dijo, es el Señor. Y Pedro se había despojado de su ropa. Dios. Luego Pedro se ciñe de nuevo, vienen a la orilla, tienen un desayuno especial. La última vez Amén. que Jesús comió con ellos fue en esta ocasión. Y entonces, cuando ya hubieron comido, Él le dice a Pedro, verso 15, ¿me amas más que estos? Miren la frase, porque Pedro le había dicho, aunque todos te negaren. Aleluya. Entonces le dice, ¿me amas más que estos? Y Él le dice, Gloria a Dios. no le dijo, yo te amo más que los demás. Así es. Amén. Lo único que le dijo fue, tú sabes Amén. que te amo. Aleluya. Aleluya. ¿Esto qué me enseña? Que Pedro aprendió de sus errores. Amén. Aleluya. Uno tiene que aprender, hasta de las caídas uno aprende. Aleluya. Amén. Amén. Y ahora no era ese Pedro grandilocuente, Amén. bocón. Aleluya. Tú sabes Amén. que yo te amo. Amén. Le volvió a decir, mire que la palabra que él usa la primera vez es la palabra más humilde Amén. para hablar del amor. El amor que yo tengo por un amigo. Aleluya. Ni siquiera usó la palabra ágape. Aleluya. Amén. Pero el Señor le vuelve a decir, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Él le dijo, Señor, tú sabes que te amo. Cuando Jesús le dijo, me amas, Amén. usó la palabra ágape. Aleluya. Usó la palabra que Pedro había usado, filein. Pero Pedro le dijo, tú sabes que te amo. Y ya la tercera vez, el Señor le dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Ya Pedro se dio cuenta. Porque el Señor le estaba preguntando hasta 3 veces. Porque él lo había negado 3 veces. Amén. Y al Señor le gusta restaurarlo a uno total. Cualquier área en nuestra vida que quede sin ser restaurada. Aleluya. Eso es un peligro, hermanos. Amén. Entonces de repente Pedro le dice, Señor, tú, casi llorando, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo.
El Señor le dijo, apacienta mis corderos. Y aquí le dice, cuando eras más joven, te ceñías e ibas donde querías. Mas cuando seas viejo, te extenderá las manos, te ceñirá otro. Usted sabe que cuando una persona en el oriente se hacía mayor, ya no se podía ni vestir. Hoy ocurre igual. Dios nos guarde nosotros, que Cristo venga pronto. Pero puede que llegue una edad que alguien nos va a tener que vestir, nos va a tener que bañar. Eso es lo que el Señor le está diciendo. Pero le está diciendo algo más. Le está hablando de ese momento cuando lo iban a ceñir en el madero, hermano. ¿Cuánto podemos darle a Dios la gloria? Le está hablando del ágape. ¿Qué es el ágape? El amor que está dispuesto a llevar la cruz. Cuando una persona dice que ama, pero no quiere llevar la cruz, no ama, hermano. ¿Cuánto podemos bendecir al Señor? No es amar a mi hermano como un camarada, como un amigo, no. Lo tengo que amar hasta el punto de llevar la cruz. ¿Cuánto bendecimos al Señor, hermano? Entonces, Dios nos ha dado espíritu de poder, de ágape y de dominio propio. Pero también Dios nos ha dado espíritu de consolación. Aleluya. Usted ve que entre todos los apóstoles que nos narra el libro de los Hechos, hay un hombre que es Bernabé. No me voy a extender mucho, dos cosas, esta y otra más. Se me queda el espíritu de sabiduría. Dios nos ha dado espíritu de sabiduría. Señor, aleluya. Aleluya. Bernabé era un consolador. Se lo voy a abreviar. Amén. Cuando Pablo llega por primera vez a Jerusalén, la gente le tenía miedo. Amén. Y nadie se quería juntar con él. Aleluya. ¿Y qué hizo Bernabé? Dice que tomó a Pablo y lo introdujo con los apóstoles. Amén. Gloria a Dios. Más tarde Pablo se va como 7 u 8 años a Cilicia. Y hay un avivamiento por allá en Antioquía. ¿Quién fue a buscar a Pablo? Bernabé. Dios nos ha dado espíritu de consolación. Dice que era varón bueno y lleno del Espíritu Santo. Entonces, Dios también nos ha dado, mire hermano, espíritu de sabiduría. Uno tiene que pedir al Señor, tu palabra dice que tú me has dado espíritu de sabiduría. No es sabiduría para saber el teorema de Pitágoras. No es sabiduría. No. Esta es una sabiduría que viene de lo alto, del Padre de las luces. Porque uno se enfrenta a situaciones que uno necesita del espíritu de sabiduría. ¿Cuánto podemos alabar a Dios, hermano? Mire que cuando se iba a construir el tabernáculo, Dios no le dijo a Moisés que construyera el tabernáculo, porque él no tenía sabiduría para eso. Dios le había dado sabiduría de liderazgo. Pero entonces Dios le habla a Moisés y le dice, yo he tomado a Bezalel y a Oliab y les he dado sabiduría para trabajar en piedra, en hierro. ¿Cuánto podemos alabar a Dios? Un día el Señor me hablaba de ese pasaje, porque Bezalel trabajaba con piedra, pero también trabajaba con hierro, trabajaba con diamantes. Uno tiene que aprender a trabajar con toda clase de materiales, hermano, porque hay gente que es buen material, que uno le habla y uno entiende, pero hay materiales difíciles. Pero Dios nos ha dado el espíritu de sabiduría. ¿Sabiduría para qué? Para edificar el tabernáculo, la iglesia. ¿Cuánto podemos alabar a Dios, hermano? Sabiduría para actuar. Aleluya. Gloria. Para resolver cosas. Señor, amén. A veces a uno le vienen situaciones que uno tiene que orar a Dios como Salomón para que Dios le dé espíritu de sabiduría para uno juzgar, para uno actuar. Sabiduría hasta para hacer la guerra. Porque hay gente, hermano, como prediqué hace unos días, que lo van rodeando a uno con baluarte. Que uno sabe que le están poniendo baluarte. Que uno sabe que le están poniendo trampa. Y uno como que también quiere pelear esto con su baluarte. Pero no vas a responder baluarte con baluarte. Tienes que pelear con el espíritu de sabiduría, porque la sabiduría es mejor que las armas de guerra. ¿Cuánto podemos alabar a Dios? Espíritu de sabiduría. A su nombre, a su gloria. ¿Cuántos creemos que Dios nos ha dado espíritu de sabiduría? Dios nos ha dado espíritu de gracia, hermano. Espíritu de gracia, ¿para qué? Gracia para resistir los ataques del diablo. ¿Cuál fue el error de Satanás con Pablo? El diablo lo abofeteaba y lo golpeaba. Aleluya. El diablo, hermano, venía donde Pablo y lo torturaba, pero no sabía que el Señor le había dado a Pablo el espíritu de gracia. Bástate mi gracia. ¿Cuánto podemos darle a Dios la gloria? El espíritu de gracia es el que nos ayuda en medio del diluvio. El espíritu de gracia es el que nos ayuda. Usted ve el caso de Esther, hermano, las puertas cerradas,
El rey Asuero decía, durante estos días no voy a ver a nadie, pero ahí había una mujer con el espíritu de gracia. La persona que tiene el espíritu de gracia es aquel que entra cuando las puertas están cerradas. ¿Cuánto podemos alabar a Dios? Gracias, gracias para hablar. Mire, una vez me decía una hermana, una pastora, cuando yo voy a corregir a la gente, mire, yo soy así, yo les doy hasta que les duele. Pero yo lo noto que usted como que... Le dije, no, es que yo sé que 2 por 2 es 4. Amén. Y que 1 más 1 más 1 más 1 es 4. Amén. Y que 3 más 1 es 4. O sea, podemos lograr lo mismo, pero tenemos que pedir gracia en esas lágrimas. Gracia en esa lengüita. Gloria a Dios. ¿Qué dice el Salmo 45? La gracia se derramó en tus labios. Y dice la palabra que cuando aquella gente miraba a Cristo, que no era un rabino, que no tenía estudios teológicos, pero dice que se admiraban de las palabras de gracia. Aleluya. Que salían de su boca. Gracia no es ser tonto. No me confunda. Gracia no es que usted diga, ay, tengo que hablar con gracia, pisotémelo. Gracia es que Dios le da a usted una autoridad que cuando usted habla, la gente sabe que está hablando. ¿Cuánto le damos a Dios la gloria? Y aunque usted le diga algo que les duele, lo recibe, porque eso viene bañado por el Espíritu de gracia. ¿Cuánto podemos adorar a Dios, hermano? ¿Cuánto bendecimos al Señor, hermano? ¿Cuánto creemos que Dios nos ha dado algo? ¿Cuánto creemos que Dios nos ha dado algo en esta hora? Mi hermano, espíritu de paz, espíritu de gozo, espíritu de fe, amén, espíritu de perseverancia, eso es lo que Dios nos ha dado, espíritu de conquista. Y cuando hablo del espíritu de paz, y ahí termino, ¿qué es el espíritu de paz? Miren Marcos capítulo 4, el espíritu de paz, Marcos, el capítulo 4, ahí está el espíritu de paz. Aleluya. Conocemos Marcos 4:35. ¿Sabe cuándo se manifiesta el espíritu de paz? Gloria a Dios. En los momentos cuando tú estás pasando por momentos oscuros. Cuando se hace de noche. Gloria a Dios. Cuando las tinieblas te rodean y me rodean. Cuando llega la noche. Ahí se manifiesta el espíritu de paz. Porque cuando llega la noche, el creyente verdadero, el que sabe en quién ha creído. Porque ¿para qué viene esa noche? ¿Para qué viene esa oscuridad? ¿Para qué ha venido ese problema? Para que usted diga, me quedo en este lado. Aleluya. Yo renuncio. Pero cuando tienes el espíritu de poder, cuando tienes el espíritu de dominio propio, cuando tienes el espíritu que Dios te ha dado, cuando tienes el espíritu de paz, no hay tiniebla que te pueda detener. He dicho, no hay tiniebla que te pueda detener, porque Cristo va contigo. ¿Cuánto lo creemos en esta hora? Ay, ¿cuánto podemos alabar a Dios, hermano? Ahí vienen las tinieblas para robarte la paz, para robarte el gozo, y no se ve nada, y como que todo está oscuro, pero Cristo está en la barca. ¿Cuánto podemos bendecir al Señor? Entonces cuando el Señor les dice a ellos, gloria a Dios, pasemos al otro lado, dice que en el verso 37 se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca. Cuando uno tiene el espíritu de paz, vienen las tempestades, vienen los vientos, vienen las olas. No esas olas porque hay olas que uno siente que están fuera, pero hay olas que uno nota que el diablo se las quiere meter dentro. Uno nota que el diablo quiere agarrar eso que está allá y meterlo acá. Y ahí es que se necesita el espíritu de paz, para que ese problema que está afuera no lo turbe a uno, no lo desestabilice, no lo desanime, no le haga volver atrás. Y estaban ahí Pedro, toda aquella gente desesperados. Pero ¿sabe qué hace el que tiene el espíritu de paz? Está reposando sobre el cabezal. ¿Cuánto le damos a Dios la gloria? El que tiene el espíritu de paz, hermano, el que tiene el espíritu de paz, está reposando sobre la promesa de Dios, está reposando sobre la palabra, está reposando sobre lo que Dios le ha prometido. Dice, hay olas, hay batallas, estos demonios se han levantado, pero yo estoy descansando en la palabra. ¿Cuánto podemos alabar a Dios? Dios, aleluya, el Señor es mi guardador. Tú guardarás en perfecta paz, y está ahí reposando, y está ahí reposando. ¿Cuánto estamos reposando en esta hora? En el espíritu de paz. aleluya, Espíritu de paz. poderoso.
Sí, Señor. Y qué lindo es cuando hay en la familia, Aleluya. en la iglesia, Gloria a tu nombre. alguien que tenga el espíritu de paz. Aleluya. Amén. Porque esa persona que tiene el espíritu de paz Amén. contagia a otros. O Aleluya. sea, no se deja contagiar de las olas. Amén. ¿Usted no cree que al Señor también le estaban cayendo las olas? Claro, porque aquí nos cae a todos. Amén. Amén. Mientras tú estés en la barca, te caen los ataques. Aleluya. ¿Usted cree que Él no se estaba mojando? Se estaba mojando. Amén. Pero ¿cuál es la diferencia? Gloria a Dios. Que Él descansaba. Aleluya. A veces a uno le llegan Amén. las olas. Gloria a Dios. A veces le llegan a los Gloria a pies. Dios. A veces le llegan a las rodillas. Y le cuesta a uno doblar rodillas. A veces uno dice, Dios mío, ya casi las tengo hasta el cuello. Santo es Dios. Pero qué lindo es que uno dice, voy a seguir Gloria a Dios. reposando del Gloria a Señor. Dios. Mire, no hay palabra como la palabra de Dios. Aleluya. ¿Cuánto le damos a Dios la gloria? ¿Cuánto bendecimos al Señor, hermano? Uno ve la gente lo que ha reposado. Yo le comentaba a ese hermano en estos días, miraba la biografía de Marilyn Monroe, una muchacha que era una belleza, una muchacha terrible, y cómo terminó su vida, hermano. Y cuando la envolvieron en una sábana por ahí que no valía mucho, alguien dijo, ¿cómo es que han envuelto esa estrella en esa sábana? Hay gente que reposa en las vanidades, gente que reposa en los ídolos, gente que reposa en ellos mismos. A otro de los grandes lo entrevistaron, aleluya, a un gran tenista llamado Jimmy Connor. Le dijeron, Jimmy, ¿y a quién atribuye lo que has logrado? A uno que está aquí. Y yo dije, qué bueno, por fin voy a oír uno que lo atribuye a Dios. Dijo, a mí mismo. ¿Cuánto le damos a Dios la gloria? Mire, hermano, uno puede reposar en su propio cabezal y uno se hunde. ¿Cuánto le damos a Dios la gloria, hermano? ¿Por qué ha venido esta calamidad? En estos días llamaba al hermano Antonio de Atlanta y me decía, pastor, ay, esto como está en Estados Unidos, el 70% de la iglesia ya no tiene trabajo, ya no sabemos qué hacer. Y yo le dije, mira mi hermano, aquí lo que tenemos que hacer es reposar sobre el cabezal, reposar, porque esto es terrible. Se está estremeciendo Estados Unidos, se está estremeciendo la tierra y eso no se va a mejorar, hermano. Estos son señales de que esto va de mal en peor. Vemos cómo se estremece la tierra, la inmoralidad. Aquí en Canarias, una cosa que yo le decía a mi esposa ayer, pero te estás dando cuenta casi cada semana que si un joven mató a no sé quién, una cosa terrible lo que está pasando. Hola, pero hay un grupito, hermano, que los que quieran arreglarlo con sus remos que lo arreglen, pero nosotros vamos a seguir descansando en esta palabra, vamos a seguir confiando en este cabezal, iglesia, este es nuestro cabezal. Ay, Rabaya, Salaja, Soja. Oiga, este es nuestro cabezal. ¿Cuánto lo creemos? ¿Cuánto lo creemos? ¿Cuánto lo declaramos? ¿Cuánto se le tiene claro? Este es mi cabezal. Aquí reposo, aquí descanso, aquí estoy apoyado y aquí no me voy a mover. Este es mi corazón. Sobre esta palabra está mi alma. Sobre esta palabra está mi espíritu. Sí, Padre de gloria. Sobre esta palabra está mi hogar. Sobre esta palabra está mi matrimonio. Sobre esta palabra está mi familia, Señor. Sobre esta palabra está mi ministerio. Sobre esta palabra está mi alma, Espíritu Santo. Sobre esta palabra está mi espíritu. Ay, santo, dele gloria a Dios. Dele gloria a Dios. Dele gloria a Dios. Dele gloria al Señor, aleluya. El espíritu de poder, el espíritu de dominio propio. Eso no viene de religiones, eso no viene de la carne, eso no es una emoción. Eso es lo que Dios nos ha dado. Eso es lo que nos ha traído hasta aquí. Eso es lo que nos ha traído hasta este lugar. Ay, santo. Muchas veces han venido situaciones y estamos ahí como estremecidos y estamos ahí como que ya no podemos. Ay, santo. Te bendecimos. Te damos gloria. Te damos adoración.
Recibe la gloria. No nos ha dado espíritu de cobardía. No nos ha dado espíritu para volver atrás. No nos ha dado espíritu para negarte. Nos ha dado espíritu de poder, de autoridad. Espíritu de vida. Espíritu de gozo. Espíritu de ágape. Ay, Santo, te adoramos. Espíritu de alabanza. Hay espíritu de adoración en nosotros. Hay espíritu de adoración en tu iglesia. Hay espíritu de gratitud. Dele gracias, dele gracias, dele gracias, dele gloria, dele gloria. Hay espíritu de gozo, hay espíritu para darle gloria a Dios, hay espíritu para seguir adelante, hay espíritu para mantenernos fieles, espíritu de fidelidad, espíritu de perseverancia. Hoy en día, hermano, hay gente que las olas se los están llevando, que las aguas los están arrastrando, pero hay gente que sabe lo que Dios les ha dado, lo que el Señor les ha entregado, lo que Dios ha puesto en sus manos, lo que Dios ha puesto en su templo, lo que Dios ha puesto en sus barcas. Reciba Dios toda la gloria, reciba Dios toda la adoración. Te bendecimos. Reciba Dios la gloria. Ay, Santo, te adoramos, Señor. Qué lindo es Jesucristo. Reposamos en tu palabra, Señor. Reposamos en tu amor, Señor. Tu nombre sea la gloria. Para Santa, vamos a